Lo desmentimos. No es una frase hecha. Desde ahora, con el diario del lunes, todos vamos a saber qué está pasando, de verdad, en el turismo y la aviación comercial internacional. Grupo PDA presenta un espacio con las mejores propuestas para su próximo viaje. Información relevante, opinión independiente y entrevistas con los protagonistas de aquí y del mundo. Imágenes espectaculares de nuestras experiencias en crónicas de viaje y los destinos que recomiendan los más prestigiosos operadores turísticos locales que eligen este canal para llegar a usted. El diario del lunes, con la conducción de Sergio Antonio Herrera y el respaldo del equipo más calificado del periodismo especializado, porque viajar también es entender el mundo. Este programa es una presentación de Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días. Bienvenidos a una nueva edición de El Diario del Lunes, la número 22. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde el turismo, los destinos y las experiencias que nos permiten conocer distintas culturas y realidades son protagonistas. Comenzamos junto a Hiperviajes para conocer sus propuestas de grupos acompañados, repasando algunos de los viajes que ya se realizaron, las próximas salidas y ver qué es lo que se viene para el año próximo. Luego, viajamos hasta Brasil en un nuevo especial PDA desde San Pablo, una de las grandes metrópolis de Sudamérica, para conocer algunos de sus atractivos y todo lo que esta vibrante ciudad tiene para ofrecer. Y de Brasil viajamos hasta Japón para conocer un aspecto fascinante de este país que va mucho más allá del turismo, su capacidad para desarrollar tecnología e infraestructura preparada para algunos de los desafíos más extremos. Trenes de alta velocidad, grandes obras de ingeniería, edificios preparados para resistir terremotos y una cultura donde la precisión y la puntualidad son protagonistas. Así comienza una nueva edición del Diario del Lunes. Bienvenidos. El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue elegido el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, un reconocimiento del programa Airport Service Quality, basado en la opinión de miles de pasajeros en todo el mundo. Calidad, confort y servicio que se viven en cada viaje. Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días. El diario del lunes, porque viajar también es entender el mundo. Viajar en grupo es también compartir experiencias y descubrir nuevos destinos. Repasamos algunos de los viajes acompañados que ya realizó Hiperviajes. Conocemos las próximas salidas y los nuevos destinos que prepara para 2027. Este año es de esos que se disfrutan doble. Primero viviéndolos y después escuchando cómo volvieron nuestros pasajeros. Porque eso es lo que más nos llena el corazón. Durante este primer semestre ya se concretaron varias de nuestras salidas grupales y volvieron con la valija llena de fotos, de anécdotas y de amigos nuevos. Grupos que salieron siendo desconocidos y volvieron siendo familia. Eso es lo que pasa cuando viajas acompañado. Y hoy, antes de mirar para adelante, queremos decir gracias. Gracias por elegirnos para ser parte de esos viajes. Este año ya nos eligieron más de 150 viajeros para vivir la experiencia del grupo acompañado. Y un dato que nos pone muy orgullosos, todos, absolutamente todos los que se anotaron salieron de viaje. 0 cancelaciones de nuestro lado. Cuando decimos que el viaje sale, el viaje sale. Pero el año todavía no termina y tenemos grupos hermosos por delante. Como estos viajes son viajes que se organizan con anticipación, la ventana para sumarte se está cerrando. Así que si estabas esperando una señal, esta es. Repasemos qué tenemos en carpeta. Para los que sueñan con fiordos infinitos y paisajes de otro mundo, Escandinavia soñada y fiordos noruegos. Para los que quieren cruzar de Europa a Asia y perderse en las playas de las paradisíacas islas griegas, Turquía y Grecia con Madrid. Para los amantes de la costa amalfitana, el sabor italiano y los pueblitos de postal, Italia clásica con costa amalfitana. Para descubrir Santiago de Compostela, el Duero y la Alhambra, Portugal y Andalucía.
Y para los que prefieren quedarse cerca de casa mientras descubren paisajes imponentes, Norte Argentino Profundo. Sumamos también Brasil con 2 propuestas bien distintas, Porto de Galinhas y Recife para desconectar en playas de aguas cristalinas y Río de Janeiro con Bucios, la combinación perfecta entre ciudad y costa. Y para los que quieren ver lo mejor de varios países europeos en un solo recorrido, Europa Imperial. Todos estos grupos están cerrando cupos, quedan los últimos lugares para reservar. El momento es ahora. Quizás te preguntas, ¿por qué elegir un grupo acompañado en vez de armar el viaje por mi cuenta? Primero, porque viajas tranquilo. Desde que salís de tu casa, todo está resuelto. Tenés un coordinador durante todo el recorrido que se encarga de que no tengas que pensar en nada más que en disfrutar. Segundo, porque no es cualquier coordinador. Elegimos muy bien los perfiles de quien acompaña cada viaje. Son personas seleccionadas por nosotros, con un criterio bien claro, que sean empáticas, que sepan resolver cualquier imprevisto, que animen al grupo, que tengan iniciativa y propongan planes. No cualquiera puede acompañar un grupo de hiperviajes, y esto dicen nuestros viajeros. Hola grupo, ya estamos en 3 cruces de regreso a casa. Hemos vivido una hermosa experiencia de conocer lugares súper interesantes por su historia y paradisíacos por su espectacular belleza. Todo esto condimentado con humor y la compañía responsable y cariñosa de Mariela, que siempre estuvo pendiente de cada uno de nosotros. Feliz regreso a todos. Tercero, algo que a nuestros viajeros les encanta, nos conocemos antes de viajar. Hacemos una reunión previa, presencial, para que el día que subas al avión ya veas caras conocidas. Nadie sale de viaje con desconocidos. Cuarto, el traslado al aeropuerto de Montevideo está incluido. Un detalle que parece chico, pero que hace toda la diferencia en los nervios del primer día y la previa del viaje. Y para los que viajan solos, esto es clave. En un grupo acompañado, nunca estás solo. Haces amigos nuevos, compartís la experiencia. Y las mujeres que viajan solas tienen la compañera de viaje garantizada, para compartir habitación con alguien de su mismo género. Aunque también puedes venir con tu pareja, con amigos, en familia. El grupo suma para todos. Y en cuanto a la tranquilidad, vamos a lo concreto. Todos nuestros paquetes incluyen seguro Assist Card de $150.000. Y si sos de los que dudan hasta último momento, también puedes contratar un seguro de cancelación para reservar hoy sin miedo a lo que pueda pasar. Y como en Hiperviajes siempre miramos para adelante, en octubre vamos a lanzar las salidas 2027. Van a volver los clásicos de siempre por Europa y también los destinos que más nos pidieron ustedes durante este año. Pero además, tenemos una gran novedad. En 2027 sumamos Asia a nuestro mapa de grupos acompañados, con Japón, el sudeste asiático y la India. Y también vamos a reforzar el lado regional, con nuevas propuestas a Argentina, Brasil y Colombia. Así que si tu destino soñado todavía no estaba en la lista, en octubre puede que aparezca. Detrás de cada uno de estos viajes está el respaldo de Hiperviajes, una agencia con más de 17 años en el mercado. Esto significa que cuando viajas con nosotros, viajas tranquilo y seguro, y te podés enfocar en una sola cosa, disfrutar. Este primer semestre cerrado nos deja viajeros felices, grupos que se hicieron amigos y muchísimas ganas de seguir viajando juntos. Consultá por la salida que más te guste, escribinos y asegura tu lugar antes de que se agote. Nos vemos en el próximo viaje. Viaja. Porque viajar es lo único que podemos comprar y nos hace más ricos. Al viajar verás todo de una manera diferente. Conocerás personas increíbles, dispuestas a mostrarte su hogar, sus comidas y sus costumbres. Viajá y visitarás lugares que siempre soñaste. Hablarás idiomas que no conocías y probarás sabores que nunca imaginaste. Viajá solo, porque no hay nada mejor que perderse para encontrarse. Viajá en pareja. Viajá con amigos. Viajá en familia. Y guardarás recuerdos para toda la vida. Viajá liviano y sin prejuicios. Solo viajá. Con el tiempo entenderás que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Hiperviajes. El mejor precio para viajar.
El diario del lunes, porque viajar también es entender el mundo. Ahora sí, de la mano de Sergio Antonio Herrera, viajamos hasta San Pablo para descubrir una ciudad vibrante, multicultural y llena de propuestas para quienes buscan conocer un Brasil más urbano y cosmopolita. Después de varios días recorriendo algunos de los destinos turísticos más atractivos del nordeste brasileño, nuestra gira llega a su fin. Atrás quedan Natal, Pipa, Recife, Porto de Galinhas, Maragogi y Maceió. Cada uno con su identidad, sus playas, su cultura y su enorme potencial turístico. Llegamos al Aeropuerto Internacional Zumbi dos Palmares, en la capital del estado de Alagoas, para emprender vuelo hacia un Brasil completamente diferente. Dejamos atrás el ritmo pausado del nordeste para dirigirnos a San Pablo, la mayor metrópoli de América del Sur, un gigante urbano donde viven más de 12 millones de personas y que concentra buena parte de la actividad económica, financiera y cultural del continente. Nuestra primera parada en San Pablo fue Fuego Celeste, una parrilla uruguaya ubicada en el barrio de Moema. Ya desde el ingreso queda claro que aquí Uruguay está presente en cada rincón. Banderas nacionales, camisetas de Peñarol Nacional, de la selección, carteles de nuestras cervezas y pantallas que promocionan los atractivos turísticos del país crean un ambiente muy especial. Sobre una servilleta encontramos una frase atribuida a Eduardo Galeano que invita a reflexionar. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. En la parrilla, leña, brasas y un menú bien uruguayo, proboleta, mollejas, el clásico matrimonio de chorizo y morcilla y una excelente entraña nos hicieron sentir como en casa. Curiosamente, ninguno de quienes nos atendieron era uruguayo, todos hablaban portugués. ¿Y el precio? Terminó haciéndonos sentir todavía más cerca de Uruguay. Fue por lejos la cena más cara de todo nuestro viaje. Una hermosa mañana de sábado en San Pablo estamos haciendo el City Tour. Generalmente la gente cuando piensa en hacer turismo en Brasil elige las playas, el nordeste, Río de Janeiro. Yo les recomiendo que nunca dejen de incluir en su itinerario esta hermosísima ciudad de San Pablo. Ingresamos al Parque Ibirapuera, mientras a nuestra izquierda aparece el Monumento a las Banderas y poco después el obelisco mausoleo dedicado a los héroes de la Revolución Constitucionalista de 1932, aquel movimiento enfrentó al Estado de San Pablo con el gobierno de Getúlio Vargas, reclamando una nueva constitución y el retorno del orden democrático. Aunque militarmente fue derrotado, terminó acelerando el proceso que desembocó en la Constitución brasileña de 1934. Frente a nosotros aparece la Oca, uno de los edificios más emblemáticos proyectados por Oscar Niemeyer para el Parque Ibirapuera. A lo lejos vuelve a destacarse el obelisco de 1932 y delante nuestro la escultura Sections Mundi, cuyos grandes anillos entrelazados representan simultáneamente la fragmentación y la interconexión del mundo. A la derecha, brevemente observamos el tradicional pabellón de la Bienal de San Pablo, otro ícono de la arquitectura moderna brasileña. La Marquise de Ibirapuera es probablemente uno de los espacios públicos más vivos del parque, también diseñada por Oscar Niemeyer. Esta enorme estructura ondulante de hormigón conecta varios edificios y crea un inmenso espacio cubierto abierto a todos. El día de nuestra visita, Rede Globo había montado allí una verdadera ciudad del entretenimiento. Había pistas para patines y skate, espacios deportivos, juegos interactivos para niños, propuestas culturales, actividades recreativas, escenarios para espectáculos, gastronomía y zonas de descanso. También desde allí había
monitores por todos lados para ver el Mundial de Fútbol, ¿no? Un excelente ejemplo entonces de cómo un espacio público puede transformarse en un punto de encuentro para miles de personas de todas las edades. Con más de 150 hectáreas, el Parque Ibirapuera es considerado el gran pulmón verde de San Pablo. Cada día miles de personas llegan aquí para correr, caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad en medio de una ciudad que nunca se detiene. En el recorrido pasamos frente al planetario Profesor Aristóteles Orsini, inaugurado en la década de 1950, y llegamos hasta uno de los grandes lagos artificiales que forman parte del paisaje del parque. Más que un paseo, Ibirapuera es un verdadero refugio urbano donde naturaleza, deporte, cultura y arquitectura conviven en perfecta armonía. Un espacio imprescindible para comprender cómo una de las ciudades más grandes del planeta también reserva un lugar privilegiado para el descanso y la calidad de vida. Recorremos ahora la Avenida Paulista, probablemente la arteria más famosa de Brasil, centro financiero, cultural y empresarial de San Pablo. Concentra bancos, sede de grandes compañías, universidades, centros comerciales y algunos de los museos más importantes del país. Sobre nuestra derecha aparece el Museo de Arte de San Pablo, el célebre MASPI, diseñado por Lina Bo Bardi e inaugurado en 1968. Su estructura suspendida sobre enormes pilares rojos se convirtió en uno de los símbolos arquitectónicos más reconocidos de la ciudad y alberga una de las colecciones de arte europeo más importantes de América Latina. Continuamos nuestro recorrido por el centro histórico de San Pablo. Poco a poco nos acercamos a la Plaza da Sé, corazón geográfico de la ciudad. Sobre el final del recorrido aparece la parte posterior de la Catedral Metropolitana, uno de los edificios religiosos más importantes de Brasil y nuestro próximo destino. Rodeando la Plaza da Sé, llegamos finalmente a la Catedral Metropolitana, una de las mayores iglesias neogóticas del mundo y uno de los grandes símbolos históricos de San Pablo. El interior de la Catedral da Sé impresiona por sus enormes dimensiones y por la riqueza de sus detalles arquitectónicos. Aunque su estilo predominante es el neogótico, incorpora una gran cúpula inspirada en la arquitectura renacentista. Puede albergar alrededor de 8.000 personas y cuenta con más de 800 toneladas de mármol utilizadas en columnas, altares y esculturas. En su cripta descansan importantes figuras de la historia paulista, entre ellas el cacique Tibiricá, considerado uno de los fundadores de la ciudad. Más que un templo religioso, la catedral representa uno de los grandes patrimonios históricos, culturales y arquitectónicos del Brasil. Desde la escalinata de la catedral observamos la Plaza da Sé, el verdadero kilómetro cero de San Pablo, punto desde donde se miden oficialmente todas las distancias del Estado. Girando nuevamente la cámara, podemos apreciar en toda su magnitud la imponente fachada de la Catedral Metropolitana. Mientras un sacerdote bendice a los fieles frente al templo, nos dirigimos hacia el histórico monasterio de São Bento, fundado en el siglo XVI por los monjes benedictinos. Constituye uno de los conjuntos religiosos más importantes de la ciudad y comparte el predio con la tradicional Facultad de São Bento, una de las instituciones académicas más antiguas de Brasil. Ante nosotros se levanta uno de los grandes íconos del skyline paulista, el edificio Altino Arantes, conocido durante décadas simplemente como el Banespa, inspirado en el Empire State Building de Nueva York. Fue durante muchos años el edificio más alto de la ciudad y hoy funciona como el Faro Santander, un centro cultural con mirador que ofrece una de las mejores vistas panorámicas de San Pablo.
Mientras al fondo continúa dominando el paisaje el antiguo Banespa, en primer plano aparece el histórico edificio Martinelli. Inaugurado en 1929, fue el primer rascacielos de América Latina y durante varios años ostentó el título del edificio más alto del continente. Su construcción marcó el inicio de la verticalización del centro paulista y sigue siendo uno de los símbolos del desarrollo urbano de la ciudad. Nos detenemos ahora frente al majestuoso Teatro Municipal de San Pablo, inaugurado en 1911 e inspirado en la Ópera de París. Es uno de los principales escenarios culturales de Brasil. Aquí actuaron figuras legendarias como Arturo Toscanini, María Callas, Enrico Caruso, Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov, entre muchos otros artistas que hicieron historia. La gran escalinata principal recuerda inevitablemente a la Ópera Garnier de París. Salvando las diferencias de escala, el Teatro Municipal comparte con ella la elegancia de la arquitectura académica francesa de comienzos del siglo XX. Mientras seguimos recorriendo las grandes avenidas paulistas, resulta imposible no pensar en la magnitud de esta ciudad. San Pablo genera cerca del 10% del Producto Interno Bruto brasileño y constituye el principal centro financiero de América Latina. Con más de 12 millones de habitantes en la ciudad y alrededor de 22 millones en su región metropolitana, es una urbe multicultural donde conviven comunidades italianas, japonesas, portuguesas, árabes, españolas y latinoamericanas. Una ciudad inmensa, dinámica y diversa, capaz de ofrecer desde los parques más tranquilos hasta algunos de los centros culturales, gastronómicos y empresariales más importantes del continente. Esto es San Pablo. Como les dije al principio, no dejen de visitarla. El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue elegido el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025, un reconocimiento del programa Airport Service Quality, basado en la opinión de miles de pasajeros en todo el mundo. Calidad, confort y servicio que se viven en cada viaje. Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días. El diario del lunes, porque viajar también es entender el mundo. Japón sorprende por su capacidad de transformar desafíos en innovación. En este especial PDA conocemos algunos de sus grandes avances tecnológicos y de ingeniería, desde los trenes bala hasta sus construcciones preparadas para resistir terremotos y fenómenos extremos. Japón es uno de esos destinos que sorprende en cada recorrido. Un país donde la tecnología y la innovación conviven con una cultura milenaria que mantiene intactas muchas de sus tradiciones. Desde las grandes ciudades, con sus luces, trenes de alta velocidad y desarrollos tecnológicos, hasta sus templos, jardines y costumbres ancestrales, Japón propone una experiencia completamente diferente. Recorrer sus calles es descubrir una sociedad fascinante, marcada por el respeto, la disciplina y una identidad cultural muy particular. Y justamente en ese contraste está parte de su atractivo, poder pasar en pocos minutos de un paisaje urbano futurista a la tranquilidad de un templo o a la belleza de una tradición que se mantiene viva desde hace siglos. Por todo esto, Japón es un destino que realmente vale la pena visitar y descubrir, no solamente por sus avances tecnológicos y sus paisajes, sino también por la riqueza de una cultura milenaria que tiene muchísimo para conocer y disfrutar. Los invitamos a descubrir un Japón diferente, donde la tecnología no es solamente una muestra de modernidad, sino también una respuesta concreta a los desafíos que plantea su propia geografía. Hay un país en la Tierra donde los trenes son tan puntuales que un retraso de 1 minuto provoca una disculpa pública formal. Lamentamos profundamente el retraso. Por favor, perdonen nuestro terrible error. Donde los edificios no están diseñados para resistir los terremotos, sino para moverse con ellos, absorbiendo fuerzas que destruirían estructuras en cualquier otro lugar.
donde una fábrica funciona casi completamente a oscuras porque los robots que trabajan allí no necesitan luz, donde se construyó un puente sobre un estrecho oceánico abierto en condiciones que ingenieros de otros países consideraban imposibles. Y ese puente ha permanecido en pie durante casi 30 años, sin presentar una sola preocupación estructural. Ese país no existe en el futuro, existe ahora mismo, y ha existido de esta manera durante décadas. Simplemente, el resto del mundo no ha prestado suficiente atención. Japón no construye cosas más grandes que los demás. Japón construye cosas mejores que los demás. Y la distancia entre lo que Japón ha construido y lo que el resto del mundo ha logrado construir es, en casi todas las categorías importantes, mucho más grande de lo que la mayoría de las personas imagina. Lo que estás a punto de ver no es una recopilación de momentos destacados. Es un registro documentado de una civilización que, hace décadas, decidió silenciosamente y sin anunciarlo al mundo que el estándar al que todos los demás aspiraban no era lo suficientemente alto. Y luego comenzó a construir siguiendo un estándar completamente diferente. En 1964, Japón presentó al mundo el Shinkansen, el tren bala. Circulaba a 200 kilómetros por hora entre Tokio y Osaka, transportando pasajeros en un viaje tan suave que un vaso de agua colocado sobre una mesa permanecía prácticamente inmóvil, incluso a máxima velocidad. El mundo observó con asombro. Algunos países estudiaron el sistema. Un pequeño grupo terminó desarrollando sus propias versiones. La mayoría concluyó que era impresionante, pero poco práctico para su geografía, sus presupuestos o sus ciclos políticos. Japón siguió mejorándolo. Hoy, la red Shinkansen recorre prácticamente todo el archipiélago japonés. Los trenes alcanzan velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Transportan más de 400 millones de pasajeros cada año. Y en más de 60 años de operación, 60 años, miles de millones de viajes y cientos de millones de pasajeros, el Shinkansen jamás ha registrado una sola muerte de pasajero causada por un accidente ferroviario. Ni una sola. Su nivel de puntualidad es igualmente extraordinario. El retraso promedio de toda la red Shinkansen, calculado considerando todos los servicios durante un año completo, es inferior a 1 minuto. Cuando un retraso supera ese límite, la empresa operadora emite una disculpa formal por escrito, no una notificación. Una disculpa. Lamentamos profundamente el retraso, porque en Japón, llegar 1 minuto tarde se considera un error que merece ser reconocido. Pero el Shinkansen es solo el comienzo. Debajo de él, atravesando uno de los entornos urbanos más complejos del planeta, existe algo aún más extraordinario. El sistema de metro de Tokio. 13 líneas, 285 estaciones, 9 millones de pasajeros todos los días. Más personas que la población total de muchos países. Todo se mueve a través de una red diseñada con tal precisión que durante la hora pico de la mañana, los trenes llegan a las estaciones más concurridas cada 80 segundos, no cada 2 minutos, cada 80 segundos, y salen a tiempo. Los especialistas que diseñan sistemas de metro estudian Tokio de la misma forma en que los estudiantes de medicina estudian sus libros de texto. No es simplemente un sistema de transporte subterráneo. Es la definición de lo que puede llegar a ser un sistema de metro, cuando quienes lo construyen se niegan a aceptar cualquier estándar por debajo de la perfección. Los Oshiya, los empleados de andén con guantes blancos cuya función consiste en ayudar de manera firme pero cuidadosa a que todos los pasajeros entren antes de que se cierren las puertas, se han convertido en una de las imágenes más reconocibles de Tokio. Existen porque los trenes no pueden retrasarse. Ni siquiera por los 30 segundos adicionales que necesitaría un pasajero para abordar por su cuenta durante la hora pico. El tren parte. El siguiente llega 80 segundos después. El sistema no espera, y tampoco se disculpa por no esperar. Simplemente funciona. Y lo ha hecho con esta precisión todos los días durante más de 60 años. El Aeropuerto Internacional de Kansai, en Osaka, se encuentra en medio de la bahía de Osaka. No junto a ella. No cerca de ella, en medio de ella. Está construido sobre una isla artificial creada desde cero en aguas abiertas. La obra fue completada en 1994 mediante un proyecto que requirió mover suficiente tierra y roca
como para enterrar una pequeña cadena montañosa. La razón para construir un aeropuerto en el océano en lugar de hacerlo sobre tierra firme fue típicamente japonesa en su lógica. Todos los terrenos disponibles cerca de Osaka ya estaban desarrollados, eran geológicamente inadecuados, o enfrentaban una fuerte oposición de las comunidades locales debido al ruido que producirían los aviones. El océano no presentaba ninguno de esos problemas, así que Japón creó tierra donde no existía y construyó un aeropuerto sobre ella. La isla ha estado hundiéndose desde el momento en que fue construida, y esto era algo que los ingenieros sabían antes de iniciar la obra. Por esa razón, diseñaron todo el complejo teniendo en cuenta ese fenómeno desde el principio. La terminal principal, una de las estructuras continuas más largas del mundo y diseñada por Renzo Piano, incorpora columnas ajustables que pueden elevarse o reducirse individualmente conforme distintas partes de la isla se hunden a velocidades diferentes. El edificio se mantiene nivelado de manera constante mediante ajustes extremadamente precisos, y esas correcciones se realizan sin interrumpir las operaciones del aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Kansai lleva 30 años hundiéndose en el océano, y lleva 30 años funcionando sin interrupciones. Los ingenieros que lo construyeron incorporaron el hundimiento como parte del diseño original y desarrollaron un sistema capaz de gestionarlo indefinidamente. En la mayoría de los países, un edificio que se hunde en el agua sería considerado un desastre. En Japón, fue simplemente un parámetro de diseño. La terminal, diseñada por Renzo Piano en colaboración con ingenieros japoneses, tiene una longitud de 1,7 kilómetros. Una única estructura continua construida sobre una isla que no existía antes de comenzar el proyecto. El techo fue diseñado mediante simulaciones avanzadas de dinámica de fluidos para dirigir el flujo de aire a través de la terminal y reducir la necesidad de ventilación mecánica. El edificio respira. La isla se hunde. Las columnas de ajuste compensan el movimiento. Y más de 4 millones de pasajeros pasan por allí cada mes, sin notar ninguna de estas complejas soluciones de ingeniería. En la prefectura de Yamanashi, una fábrica de Fanuc produce robots industriales. El área de producción está oscura. No tenue. Oscura. Las luces del techo están apagadas. Los sistemas de calefacción y refrigeración funcionan al mínimo. Ningún trabajador humano entra normalmente en la zona de producción, porque no es necesario. Los robots que están en la fábrica construyen otros robots y llevan haciéndolo de forma autónoma durante décadas. Fanuc opera instalaciones conocidas como fábricas de producción sin luz, entornos diseñados desde el principio para funcionar sin presencia humana. Los robots no necesitan luz para ver, no necesitan control climático para sentirse cómodos, no necesitan descansos, no necesitan turnos, no necesitan supervisión constante. Funcionan continuamente. El mantenimiento es realizado por técnicos humanos durante periodos programados. Mientras tanto, las máquinas producen robots industriales que posteriormente son enviados a fábricas de todo el mundo, incluidas muchas de las fábricas pertenecientes a empresas que compiten con Japón. Japón posee más robots industriales por trabajador manufacturero que cualquier otro país del planeta. Las plantas automotrices, las fábricas de electrónica y las instalaciones de manufactura de precisión que convierten a Japón en una de las mayores economías exportadoras del mundo, operan con niveles de automatización que muchos otros países todavía intentan alcanzar. El sistema de producción Toyota, el método de mejora continua y eliminación de desperdicios que transformó la manufactura mundial y que hoy se estudia en escuelas de negocios de todo el planeta, nació en Japón y ha sido perfeccionado continuamente durante más de 70 años. La fábrica sin iluminación no es una curiosidad tecnológica. Es el resultado lógico de una filosofía industrial que Japón ha perseguido durante más tiempo y con mayor seriedad que cualquier otra nación. En hoteles de todo Japón, robots realizan el registro de los huéspedes. No se trata de una pantalla táctil, es un robot. En restaurantes, robots llevan la comida hasta las mesas. En hospitales, transportan medicamentos entre distintos pisos. En almacenes, mueven mercancías con una velocidad y una precisión que los trabajadores humanos difícilmente pueden igualar. En obras de construcción, realizan tareas demasiado peligrosas o repetitivas para las personas.
Japón tiene la mayor densidad de robots por trabajador manufacturero del mundo, y mantiene esa posición desde hace décadas. Mientras muchos países occidentales consideran la automatización masiva como un desafío del futuro, Japón ha convivido con ella desde la década de 1980. Ha gestionado sus consecuencias sociales y económicas, ha perfeccionado sus aplicaciones y ha desarrollado una relación con la tecnología robótica tan profundamente integrada en su cultura, que la sociedad japonesa suele ver a los robots no como amenazas, sino como compañeros. Los robots humanoides desarrollados actualmente en laboratorios japoneses no son prototipos de algo que llegará dentro de 20 años. Son simplemente la etapa más reciente de un programa de investigación que lleva más de 40 años evolucionando de manera continua. Cada generación mejora sobre la anterior y se apoya en una base de conocimiento práctico sobre cómo humanos y máquinas pueden compartir espacios de una manera que ningún otro país ha acumulado con la misma profundidad. Japón no se está preparando para un futuro automatizado. Japón ha vivido en ese futuro durante toda una generación. Y el resto del mundo apenas está alcanzando el nivel en el que Japón se encontraba hace 30 años. El túnel Seikan conecta las islas japonesas de Honshu y Hokkaido por debajo del estrecho de Tsugaru, uno de los tramos de agua más peligrosos del Océano Pacífico. Tifones, corrientes extremas, profundidades que superan los 200 metros, y una geología submarina que cambia de forma impredecible en distancias muy cortas. La construcción comenzó en 1964 y requirió 24 años para completarse. Durante ese tiempo, los trabajadores perforaron accidentalmente hasta el mar en varias ocasiones. Grandes cantidades de agua inundaron secciones del túnel. Decenas de trabajadores perdieron la vida en accidentes que, en muchos otros países, habrían provocado la cancelación definitiva del proyecto. Japón selló las filtraciones, reforzó la estructura y continuó avanzando. Cuando fue inaugurado en 1988, el túnel Seikan era el túnel ferroviario más largo y más profundo del mundo, con una longitud total de 53,85 kilómetros y con 23,3 kilómetros atravesando directamente bajo el lecho marino a una profundidad máxima de 240 metros por debajo del nivel del mar. Mantuvo esos récords durante más de 2 décadas. Actualmente, el túnel es utilizado por los trenes Shinkansen. Los pasajeros que viajan entre Honshu y Hokkaido cruzan bajo uno de los estrechos más peligrosos del Pacífico, a velocidades de hasta 260 kilómetros por hora. Lo hacen dentro de un túnel que necesitó 24 años de construcción, en condiciones que costaron la vida a parte de quienes lo construyeron. Y llegan al otro lado sin experimentar nada más dramático que un ligero cambio en la presión del aire. Al entrar en el túnel, el mar está sobre ellos, y el tren llega a tiempo. Tokio es el área metropolitana más grande del mundo. 37 millones de personas viven dentro de una sola zona urbana. Una ciudad construida sobre una región sísmica, ubicada en una costa expuesta a los tifones del Pacífico, levantada sobre un delta fluvial que se inunda periódicamente, y situada en un país con muy pocos recursos energéticos propios. Según muchas teorías de planificación urbana, Tokio no debería funcionar. La densidad es demasiado alta, los riesgos naturales son demasiado frecuentes, y el desafío logístico de alimentar, abastecer de energía y transportar a 37 millones de personas en un espacio relativamente compacto debería generar el tipo de disfunción crónica que caracteriza a muchas megaciudades menos preparadas. Pero Tokio funciona. La tasa de criminalidad se encuentra entre las más bajas de las grandes ciudades del mundo. Las calles mantienen un nivel de limpieza que muchos visitantes encuentran difícil de creer. Los trenes operan con precisión de segundos. Y los sistemas de agua, energía, residuos y comunicaciones funcionan con una confiabilidad que muchas ciudades mucho más pequeñas no logran igualar. Después del gran terremoto del este de Japón en 2011, uno de los terremotos más poderosos jamás registrados, la infraestructura principal de Tokio volvió a funcionar en gran medida en cuestión de horas. La razón por la que Tokio funciona no es un único factor. Es la acumulación de miles de decisiones técnicas y sociales tomadas durante décadas, cada una apuntando a un estándar ligeramente más alto que la anterior.
Uno de los ejemplos más impresionantes se encuentra bajo la ciudad. Los túneles de prevención de inundaciones conocidos como el Canal Metropolitano Exterior Subterráneo de Descarga. Un sistema de túneles y depósitos diseñado para capturar el agua antes de que alcance las calles. La instalación es tan enorme que su cámara principal, situada a 65 metros bajo tierra y sostenida por 59 gigantescas columnas de concreto, es conocida como el Templo Subterráneo. Ha evitado inundaciones en una de las ciudades más expuestas a este problema en todo el mundo, más veces de las que la mayoría de los residentes imagina, simplemente porque funciona tan bien que las inundaciones nunca llegan a ocurrir. Tokio no es una ciudad que tuvo suerte con su geografía. Es una ciudad que se negó a permitir que su geografía determinara su destino. El Canal Metropolitano Exterior Subterráneo de Descarga cuenta con 50 kilómetros de túneles y depósitos, ubicados hasta 65 metros por debajo de las calles suburbanas al norte de en Tokio. 5 enormes silos de concreto, cada uno lo suficientemente grande como para contener la Estatua de la Libertad, recogen el agua de los ríos durante lluvias intensas y la dirigen hacia la cisterna principal. Ese espacio, similar a una catedral, tiene 200 metros de longitud y 78 metros de ancho. Está sostenido por 59 columnas de concreto, cada una con un peso de 500 toneladas. Desde allí, gigantescas bombas expulsan el agua hacia el río Edogawa a una velocidad de 200 toneladas por segundo. Desde que entró en funcionamiento, el sistema ha reducido los daños por inundaciones en la zona circundante en más de un 90%. La mayoría de los habitantes de Tokio nunca lo ha visto, ni siquiera sabe que existe. Funciona tan bien que el problema que resuelve ya no es visible. Entra en cualquier quirófano de cualquier hospital del mundo. En algún lugar de esa sala encontrarás tecnología japonesa. En los instrumentos quirúrgicos, en los equipos de diagnóstico por imagen, en las cámaras endoscópicas y en los sistemas de cirugía robótica. Entra en cualquier planta de fabricación de semiconductores del planeta. También encontrarás tecnología japonesa dentro de las máquinas que producen los chips. Las máquinas de litografía ultravioleta extrema de ASML, las herramientas de fabricación más precisas jamás construidas y sin las cuales toda la industria mundial de semiconductores se detendría, utilizan componentes ópticos fabricados en Japón, con tolerancias medidas en fracciones de nanómetro. Observa cualquier cámara, cualquier instrumento óptico de precisión, cualquier lente de alto rendimiento. Encontrarás óptica japonesa. Japón no se convirtió en una potencia de manufactura de precisión por accidente. Lo logró gracias a un compromiso nacional con un concepto conocido como monozukuri, el arte de fabricar, una filosofía que considera la fabricación no simplemente como un proceso industrial, sino como una forma de artesanía, la misma filosofía que produjo a los legendarios forjadores de espadas japoneses, artesanos que perfeccionaban una hoja durante cientos de horas de plegado y martillado, hasta obtener propiedades imposibles de reproducir mediante otros métodos. Esa misma mentalidad produjo a los ingenieros japoneses, que perfeccionan procesos de fabricación mediante cientos de iteraciones, hasta alcanzar niveles de precisión que ningún otro país ha igualado. La economía tecnológica mundial depende de la precisión, y gran parte de esa precisión depende de Japón. El mundo compra los productos. Japón fabrica las herramientas que permiten fabricar esos productos. Es una de las formas más silenciosas de dominio industrial en la historia de la manufactura. Pensemos en lo que esto significa en la práctica. Cada semiconductor avanzado fabricado en cualquier lugar del mundo, ya sea en Taiwán, Corea del Sur o Estados Unidos, requiere máquinas de litografía que utilizan lentes japonesas pulidas con tolerancias medidas en fracciones de nanómetro. Esas lentes son producidas por un pequeño grupo de empresas ópticas japonesas, cuyos nombres son poco conocidos fuera de la industria. Sin embargo, su desaparición paralizaría la producción mundial de chips en cuestión de meses. Los teléfonos inteligentes, las computadoras, los vehículos eléctricos y los sistemas de inteligencia artificial que definen la economía moderna dependen de los chips. Los chips dependen de las máquinas. Y las máquinas dependen de las lentes japonesas. Japón ocupa silenciosamente una posición fundamental en la base de la pirámide tecnológica mundial.
una posición que tardó décadas en construirse y que nadie puede replicar rápidamente. La mayoría de los visitantes de Japón nota las tiendas de conveniencia durante la primera hora después de llegar al país. 7-Eleven, Family Mart, Lawson, están en todas partes. Hay una en casi cada esquina de las zonas urbanas y una en casi cada pueblo de las regiones rurales. Japón tiene aproximadamente 60,000 tiendas de conveniencia para una población de 125 millones de personas. Pero llamarlas simplemente tiendas de conveniencia no describe realmente lo que son. En Japón, una tienda de conveniencia es el lugar donde pagas servicios públicos, impuestos y primas de seguros, donde recoges paquetes, envías encomiendas e imprimes documentos gubernamentales, donde retiras efectivo, compras boletos para conciertos y renuevas el registro de tu vehículo, donde puedes acceder a servicios notariales, comprar alimentos calientes recién preparados con estándares de calidad que en muchos países superarían a restaurantes especializados, y encontrar medicamentos, productos para el hogar y artículos de temporada gestionados mediante una cadena de suministro de una precisión extraordinaria. La comida por sí sola merece atención. Los onigiri preparados varias veces al día. Los sándwiches cuyos ingredientes han sido ajustados mediante investigaciones sobre sabor. Los platos calientes mantenidos a temperaturas exactas. Y los productos de edición limitada que generan filas reales de clientes. Todo ello representa un nivel de calidad en alimentos producidos a gran escala que ningún otro país ha logrado reproducir de la misma manera. La tienda de conveniencia japonesa no es una tienda que resulta conveniente. Es un sistema completo de infraestructura social que simplemente cabe dentro de un edificio de aproximadamente 400 metros cuadrados. Existe porque Japón aplicó el mismo estándar de precisión y mejora continua al comercio minorista que aplicó a la manufactura, la ingeniería y el transporte. Cuando entiendes una tienda de conveniencia japonesa, entiendes a Japón. Porque no existe ninguna categoría de actividad humana que Japón haya considerado indigna de hacerse extremadamente bien. Este es el estándar, el tren que no ha causado la muerte de un solo pasajero en más de 60 años de operación. El puente que tuvo que rediseñarse después de que un terremoto golpeara durante su construcción. Los edificios que bailan con los terremotos en lugar de derrumbarse. El aeropuerto que fue construido para hundirse y que lleva 30 años gestionando ese hundimiento. La fábrica que funciona en completa oscuridad porque no necesita trabajadores humanos dentro de su área de producción. El túnel excavado bajo el fondo del Océano Pacífico durante 24 años. La ciudad de 37 millones de habitantes que funciona mejor que muchas ciudades de 3 millones en otros países. La precisión tan extrema que sostiene gran parte de la economía tecnológica mundial, sin que la mayoría de las personas siquiera lo sepa. Los robots que han sido compañeros en lugar de amenazas durante más de 40 años. Nada de esto ocurrió porque Japón tuvo suerte. Nada de esto ocurrió porque Japón contara con más recursos, más territorio, más energía o más ventajas naturales que los demás. Japón tiene muy pocas de esas cosas. El archipiélago posee recursos limitados. Es geológicamente peligroso. Está expuesto a condiciones climáticas extremas y se encuentra densamente poblado. Lo que Japón sí tenía era un estándar, una decisión tomada a nivel cultural más que político. La decisión de que cualquier cosa que se construyera sería construida tan bien como fuera posible. No tan bien como permitiera el presupuesto, no tan bien como lo permitiera el calendario, sino tan bien como pudiera construirse, y después mejorarla continuamente hasta hacerla todavía mejor. Ese estándar produjo el Shinkansen, el puente Akashi Kaikyo, los rascacielos con aislamiento sísmico, las fábricas sin iluminación, el templo subterráneo bajo Tokio, y los instrumentos quirúrgicos presentes en hospitales de todo el mundo. El resto del mundo no está detrás de Japón porque Japón tuviera más. El resto del mundo está detrás de Japón porque Japón decidió, hace mucho tiempo, que valía la pena cerrar la distancia entre lo bueno y lo perfecto. Y Japón la cerró. Si llegaste hasta el final, gracias. Suscríbete para no perderte nuestro próximo destino. Y deja ese comentario ahora mismo. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás viendo? ¿Y qué hora es allí? Leemos todos los comentarios. Este programa fue una presentación de Aeropuertos Uruguay,
Mejorando la experiencia todos los días. Y así llegamos al final de una nueva edición del Diario del Lunes. Gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por el turismo, los destinos y las historias que nos permiten conocer y comprender diferentes lugares del mundo. Los invitamos a continuar conectados con Grupo PDA a través de todas nuestras plataformas para seguir disfrutando de entrevistas, coberturas especiales y contenidos vinculados a la actualidad de la industria turística. Nos reencontramos en la próxima edición con nuevos destinos, nuevas historias y mucho más para compartir. Hasta la próxima y muy buenas noches.